Hola a todos, bienvenidos a la clase número 30 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar el modelo de Eversmall, que es un modelo que se puede utilizar para modelar básicamente transistores bipolares, tanto NPN como PNP, en las 4 regiones de operación. Entonces, es un modelo para transistores bipolares en corriente directa y funciona para todas las regiones de operación. ¿Cuáles eran estas regiones? Tenemos la región de corte, la región activa directa, tenemos saturación, donde teníamos saturación débil y saturación fuerte, y además podemos conectar el transistor inclusive al revés y podemos polarizarlo en activa reversa. Entonces en activa directa recuerdan que el transistor tenía, por ejemplo, para un NPN, cierta tensión base emisor y la tensión del colector era mayor que la de la base. Es decir, la tensión del colector mayor que la tensión de la base. O lo que es lo mismo, la tensión colector emisor mayor que la tensión base emisor, porque al final si estamos poniendo VC menos VE mayor que VB menos VE, los VE se cancelan y queda la ecuación de arriba. Entonces, esto es activa directa, pero perfectamente podemos conectar el transistor de cabeza y tratar de hacerlo funcionar. Al final el transistor es simplemente un conjunto de dos diodos. Por supuesto, la región de la base es importante, pero podemos conectar el colector y el emisor arriba y abajo, o abajo y arriba. Sí tiene una pequeña diferencia, y es que en realidad no está tan pequeña, que el emisor está muy dopado y entonces cuando lo conectamos en directa tenemos un beta muy alto. Beta anda alrededor de 100 o más, depende del transistor. Si lo conectamos al revés, aquí no lo estoy dibujando, pero lo podemos conectar de cabeza, beta tenía valores pequeños. Entonces hay que revisar muy bien cómo hacer estos modelos. Entonces vamos a iniciar con el modelo de Eversmall para transistores NPN. Y esta parte del curso se estudia muy bien de dos libros. Voy a ponérselos en los comentarios, pero se los pongo después de la clase. Uno es el libro de Neaman y el otro es el Howe Sodini. Son dos libros que profundizan bastante este modelo. Entonces, la idea básica es que tenemos un transistor que está compuesto por tres bloques. Y perdón, aquí me está quedando muy feo. Tenemos tres regiones de silicio, N, P, N. Sabemos que esta está más dopada y este sería el emisor. Esta es la base y este es el colector. Entonces, según este modelo, vamos a trabajar con el transistor como si fuera un nodo. Y vamos a considerar que las corrientes en el modelo de Eversmall son positivas en tanto ingresen al nodo. Es decir, vamos a poner la dirección de las corrientes como
corriente de emisor, corriente de colector y corriente de base. Por supuesto, esto implica que alguna o varias de estas corrientes tienen que ser negativas. Pero la ecuación de nodos, la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces me indicaría que la corriente de emisor más la corriente de base más la corriente de colector es igual a 0. Como les dije, esto implica que alguna de todas es negativa. Y en el caso de un transistor NPN como los que conocemos, sabemos exactamente cuál es la culpable, ¿verdad? Porque normalmente sabemos que si aquí está la corriente de base y aquí está la corriente de colector, las dos entran. Pero la corriente de emisor, vean que no entra al transistor. Entonces sabemos que esta corriente, si está escrita así, va a resultar negativa. Entonces vamos a dejarle la dirección así, aunque sepamos que la dirección es otra, ¿verdad? La dirección es hacia afuera. Y el resultado de IE es el que tiene que dar negativo. Entonces en todas las ecuaciones del modelo vamos a considerar a IE igual con esta dirección positiva si entra el transistor. Y sabemos que el número es el que va a quedar negativo, pero los signos de las ecuaciones son positivos. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro para poder entender bien el modelo. Entonces les decía, para los que se acaban de conectar, que el transistor NPN está formado por 3 regiones, emisor, base y colector, y podemos asignar direcciones a cada una de las corrientes, considerando que las 3 corrientes entran al nodo y se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, esta es la LSK en el transistor que se vería como un único nodo. Esa es una de las primeras consideraciones. La segunda es que este transistor lo podemos dibujar en términos de los diodos. Entonces, si tenemos la región P en el centro, lo que podemos dibujar es un diodo que apunta de P hacia N. Y del otro lado, un diodo que apunta también de P hacia N. A este diodo le vamos a llamar el diodo base emisor. Y a este diodo le vamos a llamar el diodo base colector. Y vamos a dibujar lo que siempre hemos dibujado, que es un circuito que tiene esta forma. Entonces tenemos colector, emisor y base. Si los diodos son ideales, ¿podría haber corriente por este circuito? No, ¿verdad? La única corriente que podría haber es si, por ejemplo, lo ponemos en activa directa. Aquí le ponemos un voltio, eso lo voy a borrar. Aquí le ponemos 0.7 y aquí le ponemos 0. O al revés, ¿verdad? 0, 1 voltio y 0.7. Entonces, el diodo base colector evidentemente no conduce, el diodo base emisor sí conduce. La única corriente que podría haber es esta, pero por aquí no podría haber corriente. Entonces, este modelo todavía está incompleto. Este modelo no permite explicar el transistor así como está. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar diodos reales, o diodos que se puedan describir con la ecuación de Shockley. Y la corriente por estos diodos tiene la misma ecuación de Shockley que hemos estudiado normalmente. Además, vamos a considerar que el transistor tiene internamente dos fuentes de corriente adicionales que no forman parte del silicio, pero como es un modelo matemático vamos a incluirlas
para explicar el funcionamiento en todas las regiones. Entonces, estas fuentes de corriente se colocan aquí, son fuentes dependientes de tensión. Una de este lado, la otra de este lado. Son fuentes de corriente controladas por tensión. Perdón, controladas por corriente. Y ya les explico. Las direcciones son opuestas a las de los diodos que tienen en paralelo. Es decir, si este diodo apunta hacia la izquierda, este apunta a la derecha. Pero la explicación es que están cruzados. Esta fuente que está aquí funciona para el diodo base colector y esta otra funciona para el diodo base emisor. Es decir, cuando el circuito está en activa directa, la corriente o la mayoría de la corriente vendría desde el colector, pasaría por esta fuente y luego se iría por acá. Y viceversa, cuando lo conectamos al revés, lo que tenemos es una corriente que pasa por el emisor y se va por este diodo. Entonces, en términos generales, las direcciones son cruzadas, ¿verdad? Tienen la misma dirección. Este diodo tiene la misma dirección de esta fuente. Y vamos a definir algunas cosas. Entonces ya le pusimos nombre a los diodos. Y ahora hay que ponerle nombre a las corrientes. La corriente de emisor, por supuesto, sigue siendo esta. La corriente de colector es la que está en la terminal del colector. Y la corriente de base iría en esta dirección. Por lo tanto, siguen cumpliéndose las ecuaciones, bueno, la ecuación anterior, la LSK. Y ahora vamos a ponerle nombre a las corrientes que tiene el transistor internamente. Si el transistor está polarizado en directa, yo esperaría que la mayoría de corriente pase desde el colector al emisor a través de este diodo. Es decir, a esta corriente le voy a poner corriente IF o corriente en directa, forward. Y a esta le voy a poner corriente de reversa, que es cuando tengo el transistor conectado al revés. Y como son diodos de silicio, puedo ponerle directamente cuáles son las ecuaciones. Entonces, yo sé que IF, ¿a qué sería igual? Sería igual a una corriente IS, y para especificar que es IS del emisor, le voy a poner que es del emisor multiplicado por E a la VBE entre VT menos 1, donde IS es IS para el diodo que está en el emisor. Porque los diodos evidentemente no son iguales. Tengo un diodo que es una unión N más con P y el otro es una unión P con N. La corriente de reversa la voy a definir en términos también de la corriente ICS, que es la corriente IS para el diodo que está en el colector. Y tenemos que multiplicarla, por supuesto, por la exponencial.
La tensión sería la tensión base colector entre VT menos 1. Y las tensiones las podemos dibujar en el diagrama también, ¿verdad? Vean que desde aquí hasta acá tenemos la tensión base emisor y desde aquí hasta acá tenemos la tensión base colector, que es la tensión de cada uno de estos diodos. Ahora, las fuentes de corriente no las hemos puesto, porque evidentemente si esto es IF, IF no puede pasar por aquí, por este diodo, porque está al revés. Entonces, para activa directa tenemos que usar esta fuente. Y esta fuente es proporcional a IF. Entonces vamos a llamarle alfa F por IF. Porque si recordamos, la corriente de emisor puede tener cierto valor y la corriente de colector sería alfa por IE, ¿verdad? Estas dos fuentes responden a que en un modelo tradicional la corriente de emisor era alfa por la corriente de colector. Y eso es lo que estamos describiendo. Y consideramos que los otros dos están apagados. Y en reversa vamos a considerar que esto es alfa R y R. Y aquí tenemos dos términos alfa, uno para directa y uno para reversa, por lo tanto este transistor o este modelo tiene también dos betas, ¿verdad? Donde alfa F es igual a beta F entre beta F más 1. Por lo tanto tenemos un beta en directa y un beta en reversa. Funciona también la ecuación para alfa R igual beta R más 1. Y responde a lo que les decía originalmente, que si tenemos el transistor al revés tiene un beta diferente. Entonces, estas son todas las corrientes del circuito. Por supuesto, estas direcciones son así. Y lo que vamos a plantear son las ecuaciones de Eversmoll, porque todavía no las hemos encontrado. Tenemos las ecuaciones para los diodos, pero no tenemos las ecuaciones para cada uno de los nodos del circuito. Por ejemplo, este que le podemos llamar el nodo 1 y este que es el nodo 2, o en realidad el nodo al emisor y el nodo al colector. Yo creo que es más fácil. Entonces, podemos escribir la ley de corrientes de Kirchhoff en el emisor y la ley de corrientes de Kirchhoff en el colector, y eso nos daría el modelo completo de Eversmoll. Entonces, es que en el libro lo tengo al revés. La corriente de emisor que ingresa a este nodo sería igual, voy a ponerle aquí sería igual a qué, a la corriente que sale, es decir, alfa R y R menos IF, ¿verdad? Y la LSK en el colector, para abrir el espacio, sería que la corriente IC que ingresa a ese nodo es igual a la corriente que sale, es decir, alfa F y F menos IR. Donde ya tenemos la definición de IF e IR, ¿verdad? Entonces, el sistema de ecuaciones
es el siguiente. Son las corrientes de emisor y colector que las vamos a expresar en términos de las tensiones que tiene el circuito aplicadas. Entonces, para que no sea un modelo solo de corrientes, vamos a sustituir las corrientes que tenemos aquí arriba. Y entonces va a quedar de la siguiente manera. La corriente, vamos a ver cuál pongo primero, creo que es indiferente. La corriente de colector es igual a alfa F por la corriente IF. Quiere decir alfa F IES E a la VBE entre VT menos 1. Vamos a considerar el menos 1 porque dijimos que el modelo también funciona para la región de corte. Entonces en la región de corte ese menos 1 es importante. Y a esto le restamos... me equivoqué. Esto es IR. Entonces esto es ICS y esto es V base colector. Entonces esto es ICS, esto es V base colector, que es esta de aquí abajo. Menos IF, que ahora sí sería IES por E a la VBE entre VT menos 1. Y la segunda ecuación es, por supuesto, IE, que sería... Y aquí no es alfa F, aquí es alfa R. No, sí, ¿qué estoy haciendo? La tengo al revés. Esto es alfa F y F. Estoy con esta segunda, es que las hice al revés. Entonces, alfa F y F, donde IF es IES, VBE entre VT, como lo tenía originalmente. Menos ICS, que es IR, VBC. La segunda, entonces, sí sería alfa R por IR, que es ICS, por la exponencial VBC entre VT menos 1, menos IES por E a la VB VT menos 1. Y estas dos ecuaciones son lo que se considera el modelo de Eversmoll, donde además hay una relación adicional que se utiliza en bastantes ocasiones. Este modelo tiene más variables que ecuaciones. ¿Cuáles son las variables? Tenemos tensión base emisor, tensión base colector, corriente colector, corriente de emisor, y además tenemos IES y tenemos ICS, ¿verdad? Y solamente tenemos dos ecuaciones. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, las tensiones base emisor y base colector, digamos que son conocidas, las incógnitas son las dos corrientes y los términos IES e ICS. De manera que hay que buscar la manera, la forma, perdón, de calcular o de relacionar algunas de estas variables. Resulta que físicamente IES e ICS sí están relacionadas. Entonces, la última ecuación que falta es la siguiente. Y en realidad también tenemos los parámetros alfa, ¿verdad? Los parámetros alfa y los parámetros de corriente están relacionados. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Alfa F, alfa R, IES e ICS
se relacionan entre sí, y la ecuación que las relaciona es la siguiente: alfa f por IES es igual a alfa r por ICS, de manera que si tenemos 3 de ellas podemos determinar la cuarta, y eso es bastante importante, sobre todo cuando estamos haciendo experimentos en laboratorio y queremos determinar cada una de estas variables. Podemos hacer mediciones para encontrar estas 4 variables, y ese fue uno de los problemas del examen, de uno de los exámenes anteriores, no recuerdo exactamente cuál, pero en los exámenes anteriores hay una medición en laboratorio y se les pide que calculen estos parámetros para mediciones específicas. Entonces, estas son las ecuaciones completas y funcionan para todas las regiones. Sin embargo, lo que les decía es que dependiendo de la región de operación podemos inclusive simplificar este modelo. Sí, lo que viene después en el libro ya no me interesa. Después viene un poco de práctica. Vamos a hacer práctica también más adelante, entonces esa la vamos a hacer después. Ok, este sería el modelo completo. Y podemos utilizarlo para distintas regiones de operación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar este modelo y voy a poner un modelo simplificado para algunas regiones en específico. Y ya casi hacemos la práctica. Les voy a quitar esto. Con esto creo que se va a entender un poco mejor. Si el transistor está en actividad directa, que es como normalmente operamos el transistor, este modelo debería simplificarse al modelo que siempre hemos estado usando, que es el modelo con la ecuación de Shockley para el diodo base emisor. Entonces, en actividad directa, la mayoría de corriente va a pasar por el colector y va a llegar hasta el emisor. Y no hay corriente desde el emisor hasta el colector. Por lo tanto, la corriente de reversa no existe. Y este diodo está abierto. ¿Verdad? En actividad directa este diodo está abierto. De manera tal que podríamos dibujar este circuito hasta aquí. ¿Verdad? Siempre vamos a tener las tensiones y las corrientes en esa dirección y en esa posición. El modelo se puede simplificar. Y entonces lo que nos queda es el diodo base emisor con una fuente de corriente en serie. Y esta fuente de corriente es alfa F y F, y la corriente por aquí es IF, donde aquí tenemos corriente de base, corriente de colector y por supuesto la corriente de emisor en dirección contraria. Este modelo es un modelo muy conocido, está en bastantes libros también y se llama el modelo T.
del transistor. Y está en términos de alfa F. Y esto es importante porque también podemos tener un modelo que esté en términos de beta F. Entonces el otro modelo no sale directamente de aquí, pero podríamos dibujarlo. Yo creo que no voy a hacer tanta confusión. Y vamos a manejarlo así, para poder hacer ejercicios. Después les cuento cuál es el otro modelo. Porque podemos describirlo también en términos de beta. Pero no, por el momento no hace falta. Entonces, este sería el modelo simplificado para la región de actividad directa. Si el transistor está en, perdón, actividad reversa, todavía tengo esto en el portapapeles, entonces voy a aprovecharlo. Lo que voy a hacer es simplificarlo hacia el lado contrario. Es decir, voy a quitar la fuente IF y el diodo base emisor. Así. Y voy a borrar esto hasta acá y poner la conexión del emisor. Entonces, en actividad reversa voy a simplificar y voy a decir que el transistor es una fuente de corriente de valor alfa R y R con un diodo con corriente IR, donde esto es IC, IE, E y B. Y este sería el modelo para actividad reversa, es el modelo T del transistor en términos de alfa R. Esto es para activa reversa. Y este es para activa directa. Y en estos dos modelos tenemos ecuaciones más simples, entonces podríamos encontrarlas directamente, ¿verdad? Donde la corriente de emisor es menos IF. Y IF sigue teniendo la misma ecuación que tenían para el otro modelo, que era IES multiplicado por la exponencial beta, de VB entre VT menos 1. Y sabemos que IE más IB más IC suman 0. Entonces ese sería el modelo simplificado. Entonces aquí podríamos resolver algunos ejercicios. Y
Déjenme revisar para ver cuáles puedo hacer primero. Sí, aquí están. Entonces voy a poner ejemplo. Y lo que vamos a hacer es resolver un circuito que esté en saturación débil. Normalmente, cuando los transistores están saturados, el único modelo que permite resolver el circuito es el modelo de Behrs-Moll, porque los transistores con el método que hemos visto anteriormente de solución, que es la ecuación de Shockley, por ejemplo, cuando estudiamos la parte de polarización, podíamos resolverlo de esa manera solo si estaba en activa directa. Entonces, este ejemplo se llama ejemplo de Behrs-Moll para saturación débil. Y vamos a poner primero el circuito. Entonces, tenemos una fuente de alimentación, una resistencia de colector, el transistor NPN, al que vamos a llamar Q1, y una resistencia de base. De esta manera. Entonces, el enunciado dice un transistor NPN. Voy a copiarles el enunciado. Polarizado por resistencia de base. Presenta los siguientes parámetros. Digamos que ya el transistor tiene los parámetros caracterizados y normalmente estos parámetros se pueden encontrar en un modelo de SPICE, porque el modelo de SPICE tiene los 4 parámetros. Alfa F es 0.99, alfa R es 0.495, y aquí tengo que decir que estos valores de alfa F y alfa R, cuando los estén utilizando en la solución de ejercicios, úsenlos con bastantes decimales, porque dependiendo de cuántos decimales usen, el valor de beta puede dar muy diferente. No es lo mismo usar 2 o usar 3. Entonces, para este ejemplo, digamos que solo tenemos 2 decimales y que esta es la precisión absoluta de IF. Pero traten de usar siempre para el modelo de Behrs-Moll bastantes decimales, porque eso puede darles un decimal les puede dar la diferencia entre un beta de 100 y un beta de 200. Entonces, los decimales de alfa son muy importantes. Y luego IES tiene un valor de 1 por 10 a la menos 17 amperios. Y ICS tiene un valor de 2 por 10 a la menos 17 amperios. El problema lo vamos a hacer de la siguiente manera. Se requiere dimensionar las resistencias es decir, ponerle valores a RB y RC para obtener una corriente IC de 1 miliamperio con el transistor en saturación débil.
considerando que VC tiene que ser igual a VB menos 200 milivoltios. Es decir, que la tensión del colector puede caer por debajo de la tensión de la base por 200 milivoltios. Significa que el diodo base colector apenas está encendiendo, ¿verdad? Porque la tensión base colector sería de 200 milivoltios y podemos hacer el despeje. Esto que está aquí es lo mismo que la tensión base colector sea de 200 milivoltios. Ok. Entonces, las preguntas van a ser las siguientes. Primero, dibujar el circuito equivalente. Y luego calcular ciertos valores. Entonces voy a poner que el punto 1 es este, el punto 2 es determine el valor de beta F y beta R. La tercera es calcule la tensión base emisor, la tensión base colector, que bueno, ya la pusimos en el enunciado, y la tensión colector emisor. Como punto 4, calcule IF e IR. Número 5 es calcule las corrientes en las terminales IE y B, porque IC ya lo tenemos. Y de número 6 es determinar RB y RC. En los comentarios me preguntan sobre la tarea 3. La tarea 3 la vamos a enviar la próxima semana, porque la próxima semana es la última. Entonces la estamos pensando, pero estamos considerando que sea una tarea más pequeña porque ya hemos hecho tareas muy grandes y tenemos que enviarla la otra semana. Tengo que darles las notas también y no he podido dárselas, entonces necesito que me disculpen por favor porque no les he podido entregar las notas. Yo se las envío apenas las tenga. Ok, este sería el problema, y lo que tenemos que hacer es dibujar el modelo de Versmol y ir resolviendo cada uno de estos pasos. Esto lo tengo también en unas diapositivas, pero podríamos, bueno, yo les puedo pasar las diapositivas y puedo pasarles estas notas. Me parece que es mejor hacerlo a mano, porque así podemos practicar, y las diapositivas pueden servir como fichas. Entonces en las diapositivas vienen el modelo completo en una sola diapositiva y el modelo simplificado en otra diapositiva para los transistores NPN, y después tengo que darles el del PNP. Ok, entonces la solución del ejemplo la vamos a poner aquí. Y entonces nos podían calcular cuánto era beta F y beta R. Bueno, primero dibujar el circuito equivalente.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo está conectado el transistor. Voy a tomar este diagrama porque tenemos que conectarle las resistencias externas. Y entonces sabemos que es un transistor NPN, de manera que los dos diodos apuntan, perdón, hacia afuera. No puedo usar ninguno de los modelos simplificados porque lo que tengo es un circuito que está polarizado en saturación débil. En teoría es lo mismo que casi que en activa directa, pero el modelo es bastante preciso, entonces podemos utilizar este también para practicar. Aquí tendríamos la fuente de corriente del diodo base colector y de este lado la fuente de corriente del diodo base emisor. Así, este es el emisor y tenemos que conectarle los componentes externos. Entonces, de componentes externos lo que voy a colocar es en el emisor una tierra, en el colector una resistencia a VSC, la voy a poner aquí, y esto es RC, y en la base una resistencia también hasta VSC. ¿Verdad? Eventualmente podemos darle vuelta a este circuito y lo podemos poner como debería quedar, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo de este lado en forma vertical. Entonces aquí me queda VSC, tengo RC y después tengo el modelo donde tengo dedo hacia afuera, dedo hacia afuera, tierra de este lado y resistencia, ¿verdad? Este sería el modelo de Eversmall y ahora hay que ponerle por supuesto las direcciones de las corrientes. Entonces sabemos que la corriente hacia acá es la corriente de emisor, la corriente hacia acá es la corriente de base y hacia acá es la corriente colector, para que todas sumen 0, y la corriente de emisor evidentemente debería dar negativa. Entonces el segundo punto era calcular beta R y beta F, donde tenemos beta F es igual a alfa F entre 1 menos alfa F. Esta la teníamos de la parte inicial del estudio de los transistores. Igual si no, aquí está la fórmula, ¿verdad? Sabemos que alfa es beta entre beta más 1. Y despejando beta en términos de alfa queda de esta manera. Entonces vamos a poner que es 0.99 entre 1 menos 0.99. Y esto cuando lo resolvemos da un beta de 99. Exactamente 99. Mientras que beta R es igual a alfa R entre 1 menos alfa R. Y esto es 0.495 entre 1 menos 0.495. Esto da 0.5 entre 0.5 casi, ¿verdad? Es aproximadamente 1. Entonces es 0.9802.
Entonces les decía que en estos cálculos hay que tratar de usar la máxima cantidad de decimales posibles para poder convertir de una a la otra. Y ya tenemos los valores de beta. Ahora el problema preguntaba los valores de las tensiones base emisor, base colector y colector emisor. Para esto entonces necesitamos encontrar algunas cosas, ¿verdad? Y el problema es que tenemos que resolver las ecuaciones todas al mismo tiempo. Entonces la número 3 era encontrar la tensión base emisor, la tensión base colector y la tensión colector emisor. Pero además tenemos que encontrar las corrientes IF y R y después las corrientes IC e IE. Entonces aquí es donde vamos a empezar a hacer la solución completa. Sabemos que las ecuaciones de Ehresmoll las podemos escribir directamente. Y entonces sería la corriente de colector, que es alfa F y F menos alfa R, es alfa F y S E a la VBE entre VT menos 1 menos ICS E a la VBC entre VT menos 1. Y sabemos que esta corriente colector ya la están dando en el enunciado. Entonces los valores que le voy a poner aquí, lo voy a poner con rojo, por ejemplo, porque ya esto está en el enunciado. Esto es 1 miliamperio. Y me falta la otra ecuación, donde la otra ecuación es la corriente de emisor es igual a alfa R por IR. Ah, perdón, esto no es alfa, esto es IR, ¿verdad? Y este es IF. Y entonces de las páginas anteriores sabemos que esto es alfa R ICS E a la VBC entre VT menos 1 menos IES E a la VBE entre VT menos 1. Esas son las ecuaciones. Lo único que sabemos por el momento es que la corriente colector es 1 miliamperio, la de emisor no la tengo. La corriente directa, la corriente de reversa ya está. Ahora, de lo que habíamos puesto en el enunciado, sabíamos que la tensión de colector era igual a la tensión de base menos 200 milivoltios. Es decir, que la tensión de base menos la tensión de colector era igual a 200 milivoltios y que la tensión base colector eran 200 milivoltios. De manera que aquí arriba ya podríamos, perdón, aquí en estas dos, poner cuánto es VBC. Y eso nos simplifica bastante la vida porque toda la parte de, perdón, toda esta parte ya se tendría un valor numérico y toda esta tendría un valor numérico porque ya tenemos ICS. Entonces me queda que IC es igual a alfa F y S E a la VB entre VT menos 1 menos ICS E a la, y aquí puedo ponerle 200 milivoltios entre VT menos 1
es igual a 1 miliamperio, porque estos son los valores que tengo disponibles. Y la otra queda prácticamente igual. Perdón, aquí ya me pasé. Queda prácticamente igual, pero también con el cambio aquí arriba. Son 200 milivoltios entre VT. Ok, eso me reduce el sistema de ecuaciones considerablemente, porque como les dije, todo esto es una constante y todo esto es una constante. Y aquí entonces podríamos eventualmente de este sistema de dos ecuaciones con dos variables, en realidad tenemos tres porque tenemos y también, encontrar las variables que faltan. A ver cuántas variables tenemos. No, tenemos dos variables, porque las variables son la corriente de emisor y la tensión base emisor. Vean que esta es una variable y esta es otra variable, porque IC ya la conozco y lo demás todo lo tengo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a resolver. Aquí lo que vamos a hacer es calcular cuánto es IR, por ejemplo. Entonces vamos a bueno, voy a anotar que este sistema de ecuaciones tiene dos variables. Las variables son la tensión base emisor y la corriente IE. Entonces, resolviendo el sistema, lo que tenemos es, primero que IR lo podemos calcular por separado. IR es ICS E a la 200 milivoltios entre 26 milivoltios menos 1, y podemos ponerle directamente el valor de ICS. ICS lo teníamos en el enunciado. ¿Qué pasó aquí? Creo que no agarró el paréntesis. ICS era 2 por 10 a la menos 17 amperios. Entonces, después de calcular todo esto, esta primera parte da 4.38 por 10 a la menos 14 amperios. Y podemos determinar entonces a partir de estas dos ecuaciones la corriente IF. Entonces ya voy a eso. Creo que voy a copiar la última ecuación. Entonces, si tenemos esta, lo que sabemos hasta el momento es que de la primera
podríamos numerarlas para también poder hacer referencia a ellas. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. De acuerdo, entonces la primera también creo que queda más fácil numerarlas aquí arriba, porque aquí también las tengo en la forma resumida. Entonces esta es la 1 y esta es la 2. Aquí está la forma resumida y la forma expandida. Y entonces IC es igual a alfa F y F menos IR. Y esa la voy a poner aquí, donde tengo IC es igual a alfa F y F menos IR. Y yo sé que esto es 1 miliamperio. Entonces, si ya tengo IR y tengo alfa F, puedo determinar IF, ¿verdad? Entonces, IF me quedaría como IC más IR entre alfa F, de donde IF sería 1 miliamperio más IR, que ya lo tengo aquí arriba, 4.38 por 10 a la menos 14. Esto evidentemente ni le suma ni le resta, ¿verdad? Pero si tuviéramos al circuito en otro punto de operación, por ejemplo en saturación fuerte, sí sería una corriente considerable y más comparable con IC. Y aquí tenemos alfa F, que alfa F es 0.99. Entonces después de calcular esto da 1.0101 miliamperios. Y por supuesto podemos encontrar la tensión base emisor. Porque tenemos una ecuación para IF. Entonces la ecuación de IF, que ya conocemos su valor, es IS por la exponencial de VB entre VT menos 1. Y sabemos que esto es un 1.0101 miliamperios. Entonces lo que podemos hacer es despejar la tensión base emisor. Y si ignoramos ese menos 1 de ahí, esto es VT logaritmo natural de IF entre IS. Y entonces queda 26 milivoltios logaritmo natural de IF entre 10 a la menos 17. Y esto da 838.4 milivoltios. Ok, entonces con eso ya tenemos la tensión base emisor, que era una de las cosas que pedían. La tensión base colector ya la teníamos, eran 200. Y podemos encontrar la tensión colector emisor. Entonces la tensión colector emisor sería igual, esta tendríamos que ver el circuito, ¿verdad? Entonces si tenemos el circuito aquí, voy a dibujar solo estos dos, base, colector y emisor. Quiero la tensión base, la tensión colector emisor, y esto va a ser la tensión base emisor más la tensión colector base, ¿verdad? Sería la tensión base emisor más la tensión colector base o menos la tensión base colector, para darle vuelta a las letras, ¿verdad? Eso que está aquí a la derecha es esto mismo que tengo de este lado. Voy a ponerlo en dos pasos.
tensión base emisor más tensión colector base, ¿verdad? Porque las dos se suman. Y de este lado, para darle vuelta a los subíndices, tengo que ponerle un signo negativo. Entonces la tensión colector emisor me queda como 838.4 menos 200 milivoltios. Esto tiene sentido porque sabíamos que la tensión de la base era 838 milivoltios, o por lo menos base emisor, y la del colector son 200 milivoltios menos. La tensión colector emisor serían 638.4 milivoltios. Y tenemos pendiente, ya tenemos calculada cuánto es la tensión base emisor. Tenemos IF, pero no tenemos IE. Y entonces, para calcular IE, o la corriente de emisor, se obtiene de la ecuación 2 que teníamos de este lado. Porque la 1 ya la usamos, es la que tiene IE. La 2 es esta. Bueno, es esta de aquí arriba. Y entonces voy a llevármela. Siempre se pega en lugares diferentes. Aquí. Y entonces tendríamos que esto es igual a alfa R por IR, donde esto era 0.495 por IR, que ya teníamos el valor calculado, 4.38 por 10 a la menos 14 amperios, menos 1.0101 miliamperios. Entonces vean que la corriente de emisor, después de hacer el cálculo, es algo que es aproximadamente 0 menos esa corriente. Entonces esto es menos 1.0101 miliamperios. Y observen, importantísimo, que esta corriente calculada de manera analítica, ¿verdad? De manera algebraica, es negativa. Porque entonces el mismo modelo está dando cuál es la dirección de IE, ¿verdad? A partir de aquí, entonces podemos determinar la corriente de base a partir de la LSK, donde teníamos que la corriente de emisor más la corriente de base más la corriente de colector es igual a 0. Aquí no vale aprenderse las que ya teníamos de que la corriente de base es una más la otra, porque eso era válido cuando teníamos el transistor definido con una dirección de corrientes específica. Aquí tenemos que usar la LSK. Y entonces me va a quedar que la corriente de base, que es igual a menos IC menos IE. Eso es importantísimo. Y entonces IB sería menos 1 miliamperio menos la corriente IE con todo y el signo 1.0101. Entonces, después de resolver esto con el menos menos, va a quedar un valor que es más grande que 1 miliamperio. Entonces, la diferencia son 10.1 microamperios. Y hasta aquí ya tenemos resueltas las corrientes, las tensiones y todo lo que tenemos internamente en el transistor, y lo que nos queda es dimensionar las resistencias. Entonces vamos a poner tal vez en una página aparte, porque ya esta se me llenó. Que lo que tenemos pendiente es calcular las resistencias. Va a traerme el circuito porque ahora sí lo necesitamos, que es este de aquí. Y como ya sabemos cuánto es IB y cuánto son las tensiones,
¿verdad? Voy a hacer el resumen. La tensión base emisor eran 838.4. La tensión colector emisor eran 638.4 milivoltios. La corriente de colector era 1 miliamperio. La corriente de emisor era menos 1.0101 miliamperios. Y la corriente de base 10 microamperios. Ven que la corriente de emisor es negativa con respecto a lo que tenemos aquí en el diagrama. Bueno, de acuerdo con lo que está en el diagrama. Y entonces vamos a hacer los cálculos. La resistencia RB la podemos obtener de la ecuación de malla, porque sabemos que sería USC menos la tensión base emisor entre la corriente de base. De manera que la resistencia RB, no sé si le puse el valor de USC al problema, creo que no se lo había puesto. Tenemos que ponerle un valor a USC y vamos a ponerle 5 voltios. Entonces esto sería 5 voltios menos 838.4 dividido entre 10.10 micros, donde obtenemos una resistencia de base de, ya les digo, 412.03 kilo ohms. Entonces con esto ya tenemos RB. Y lo otro que falta es RC para cumplir con la condición exacta del punto de operación, es decir, que tengamos los 200 milivoltios menos en el colector que en la base. Entonces la otra la vamos a sacar con la malla. O lo podemos hacer igual, sería USC menos la tensión colector emisor que ya calculamos entre la corriente IC. Y entonces RC son 5 voltios menos 638.4 milivoltios entre la corriente que era 1 miliamperio. Y de aquí la resistencia de colector es exactamente 4.362 kilo ohms también. Así. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el circuito resuelto y ya calculamos la resistencia RB y la resistencia RC. Podemos eventualmente repetir esto para un transistor que esté polarizado en saturación fuerte. En las diapositivas viene, pero podemos hacerlo la próxima clase. Podemos hacer también ejercicios para los modelos simplificados, que tengo algo de práctica. Y podemos estudiar los modelos, bueno, el modelo de Eversmol para transistores PNP. Entonces, para aprovechar un poquito la clase, lo que voy a copiar aquí es el modelo para el transistor PNP y la próxima clase hacemos bastante práctica. Entonces, el modelo de Eversmol para PNP es prácticamente el mismo, pero tiene los diodos colocados en la dirección opuesta, es decir, los diodos apuntan hacia el centro
y las fuentes de corriente apuntan en dirección contraria. ¿Verdad? Entonces, igual podemos definir que este sea el emisor, este sea el colector y esta sea la base. De manera que este es el diodo emisor base y este es el diodo colector base, aunque las letras ahora son al revés. Si este diodo va hacia la derecha, esta fuente va hacia la derecha. Si este diodo va hacia la izquierda, esta va hacia la izquierda. Y aquí tendríamos que ponerle las direcciones de las corrientes externas, que son por supuesto la corriente de emisor hacia adentro. No, perdón. Sí, siempre todas hacia adentro. Y C y la corriente de base. Aquí sabemos que evidentemente las que son negativas son la de colector y la de base, porque el transistor normalmente lo vamos a conectar de esta manera, donde yo sé que esta corriente sí entra, pero las otras dos salen, ¿verdad? Entonces aquí IC es negativa IB es negativa, obviamente en activa directa, porque podríamos tener al transistor conectado al revés y entonces las condiciones cambian. Y las corrientes internas serían esta, que sería, perdón, IF, esta es IR y esta es alfa F por IF y esta es alfa R por IR. De donde podríamos aplicar también las ecuaciones de nodos. Y entonces me va a quedar lo mismo que la corriente de emisor más la corriente de colector más la corriente de base suman 0 para los dos modelos. Y aquí me va a quedar que la corriente de emisor es igual a IF menos alfa R IR. Y la corriente de colector es igual a IR menos alfa F por IF. Y podemos expandir esto o simplemente podemos poner que la corriente IF se calcula como IES, porque siempre es el diodo que está al lado del emisor, E a la VB entre VT menos 1, y la corriente IR es ICS E a la V CB entre VT menos 1. Las ecuaciones completas las podemos escribir también. Este es un sistema de ecuaciones. Voy a poner esta de este lado. Y el sistema lo podemos copiar. Entonces la corriente emisor sería IES E a la VB entre VT menos 1 menos alfa R ICS E a la VCB entre VT menos 1. Y la otra es ICS menos alfa F IES. Entonces este es el modelo completo, y si queremos el modelo simplificado para alguna de las regiones, tenemos que eliminar parte de estas ecuaciones. No, creo que mejor lo dejo arriba, porque si no cuando lo hago PDF se me pasa de página. Bueno, aquí tengo mucho campo.
así. Y entonces podemos simplificarlo para activa directa. Y siempre se van a cumplir las otras relaciones, ¿verdad? De que alfa es beta entre beta más 1 y beta es alfa entre 1 menos alfa. Y por supuesto se cumple la otra ecuación que relacionaba las variables internas del modelo, que son IS, ICS, ICS y las dos alfas, ¿verdad? Entonces podemos copiar este y simplificarlo. Y vamos a poner small simplificado en activa reversa, perdón, directa. Y en activa directa quitamos este, abrimos este, a ver, así. Y las ecuaciones, por supuesto, también las vamos a simplificar. Qué raro cómo quedó esto. Ok, entonces tomamos estas dos. Y el procedimiento para simplificarlo es quitar de las ecuaciones lo que acabamos de quitar. Entonces, la corriente IE es igual a IF. Y quitamos toda la parte reversa. Y la corriente IC es igual a menos alfa F y F. Entonces quitamos todo esto. Y así obtenemos que IE es igual a IF y que la corriente IC es menos alfa F y F. O dicho de otra manera, IS E a la VB entre VT menos 1, que es lo que siempre hemos utilizado, y la corriente colector sería menos alfa F y S E a la VB VT menos 1. Y estas son las dos ecuaciones de Eversmall para el modelo simplificado. Ok. Entonces, para hacer un ejemplo de este modelo simplificado, voy a hacer uno más sencillo. Vamos a considerar un transistor PNP que tiene 5 voltios de polarización. Y simplemente vamos a conectar el PNP polarizado por una resistencia de base. Y entonces, si tenemos que alfa F es 0.99 y S es 1.3 por 10 a la menos 15 amperios. Calcule RB para obtener una corriente de colector de 1 miliamperio. Utilice el modelo de Eversmall simplificado
en activa directa. Entonces aquí para la solución lo que tendríamos que hacer es reemplazar el modelo y ver cómo queda el circuito. Y entonces vamos a poner 5 voltios, el diodo que está polarizado en directa y la fuente de corriente. Y de este lado queda la resistencia de base. Entonces, según las direcciones de la corriente en el modelo de Eversmoll, todas las corrientes entran. Esta es la corriente de base, esta es la corriente de emisor y esta es la corriente de colector. Ya sabemos que hay dos que no están en la dirección correcta, por lo que van a quedar negativas. Son IB e IC. Luego esta es la terminal de la base. Este es el emisor y este es el colector. Esta fuente tiene corriente alfa F y F porque esta corriente es IF. Y entonces, si sabemos que IC es 1 miliamperio, aquí tengo que hacer un paréntesis. Y es que este miliamperio, por la dirección que tenemos en el modelo, tiene que ser negativo. Entonces inicialmente tengo que saber que esta corriente IC, como está al revés de la dirección que evidentemente tiene, tiene que ser negativo. Entonces IC tiene que ser menos 1 miliamperio. Y por lo tanto, a partir de las ecuaciones simplificadas, voy a tener que IC es menos alfa F por IF, de manera que IF es IC entre menos alfa F, y es menos 1 miliamperio entre menos 0.99, de manera que IF es 1 entre 0.99, que esto da 1.01 miliamperios. Y por la ecuación que tenemos arriba, esto es lo mismo que IE. IE es 1.01 miliamperios. Creo que es igual que en el anterior, no 1.0101. Así. Y como ya tenemos IF, podemos encontrar la tensión emisor base y terminar de resolver el problema. Entonces, IF era igual a IES por la exponencial VB VT menos 1, de donde la tensión emisor base es aproximadamente igual a 26 milivoltios, logaritmo natural de IF 1.01 miliamperios entre 1.3 por 10 a la que era a la menos 15. Entonces la tensión emisor base tiene un valor de 711.84 milivoltios. Luego podemos hacer la LSK para determinar cuánto es IB. Y entonces IB más IC más IE es igual a 0, de donde IB es igual a menos IC menos IE. Y entonces la corriente de base va a ser menos 1 miliamperio menos 1.01. Y entonces aquí queda un número pequeño que es 1 miliamperio menos uno más grande. Por lo tanto, la corriente de base es menos 10
micros, negativo, les había dicho que tenía que quedar negativo. Y falta simplemente calcular cuánto es la resistencia. Creo que aquí ya no me cabe. Y no sé si le puedo abrir espacio. Voy a ponerlo en orden. Esta sería la primera parte. Esta sería la segunda parte. Esta sería la tercera. Y la cuarta sería calcular la resistencia. Creo que igual podría eliminar esto. Simplemente para aprovechar al máximo la página. Así. Y entonces el número 4 sería calcular la resistencia. Y entonces la resistencia de base sería USC menos la tensión. No, perdón. Sería la tensión. Sí. USC menos la tensión emisor base. Déjenme revisar. Es por la dirección, es que me va a quedar un signo sobrando. No importa, lo que sabemos es que es la tensión en este punto entre la resistencia es igual a menos IB. Entonces es USC menos la tensión emisor base entre menos IB. El menos es porque sé que la corriente aquí en este diagrama va hacia la derecha, pero debería ir hacia la izquierda. Y esto me queda igual a 5 voltios menos 711 entre menos 10 microamperios. Y la resistencia de base, ya una vez calculada, bueno, aquí tengo espacio, tiene un valor de 428.82 kilómetros. Y eso sería. Entonces con ese ya resolvimos este problema. Muy bien. Ok, entonces el modelo de Earth-Mol funciona para todas las regiones. En general aquí utilizamos el modelo simplificado. El ejemplo anterior era un ejemplo un poco más completo, que tenía el modelo completo. Pero como este modelo es bastante difícil, las próximas clases lo que vamos a hacer es dedicarlas a hacer práctica. Entonces, en general el modelo completo se ve así. Y lo que podemos hacer es estudiar las ecuaciones completas y simplificarlas dependiendo de lo que tengamos en los circuitos, ¿verdad? No son tan complicadas, hoy las derivamos, ¿verdad? Pero pueden tenerlas en un formulario y entonces tienen estas ecuaciones completas en el formulario y se pueden utilizar para resolver todo tipo de problemas. Entonces no importa cómo esté conectado al transistor, siempre va a haber forma de calcularle las corrientes. Como les dije, la ventaja de este modelo es que podemos utilizarlo para calcular el punto de operación
inclusive en regiones de operación un poco extrañas, que sean por ejemplo la región de saturación, la región activa reversa, etc. Entonces estos problemas de activa reversa también los hacemos la próxima clase. Quedamos aquí, muchas gracias por asistir, por participar y nos vemos en las clases de la próxima semana, que sería la última semana de clases. Les tenemos que dejar la tarea, espero que sea más sencilla que las anteriores y nos ponemos de acuerdo para el examen final, que sería en la última semana, que es en semana 18. Entonces eso sería. Muchas gracias.